Bien, hoy es 29 de noviembre de 2022. Estamos en biológica. ¿Cuál fue la última temática de la cual hablamos? Y si hablamos y escuchamos, ¿por qué no pudimos hablar y escuchar? Porque son ondas mecánicas. Hablamos de acústica como un fenómeno periódico que se caracteriza por funcionar por medio de ondas. Pero eso fue hasta la semana pasada. Hoy vamos a ver. ¿Y cómo es que podemos ver? Por la luz. La luz, a eso le llamamos óptica. La óptica es lo que se refiere o relacionado con la luz. Pero no nos vamos a preguntar por un momento qué es la luz. Vamos a tener un ejemplo. Vamos a partir con una secuencia similar a la que empezamos el curso cuando empezamos a estudiar el movimiento. Primero, describiendo cómo se mueven las cosas, cómo cambian de lugar en el espacio, cómo cambian de posición en el espacio, el cómo. Entonces vamos a preguntarnos cómo se comporta la luz. ¿Cómo se comporta la luz hasta? ¿Cómo se comporta? Como onda y partícula. No, precisamente esa no es la respuesta. Como rayos. Demonios, diantre. Ese tipo de expresiones son comunes. Rayos, diantre, demonios, caramba. Tampoco vamos a contestar ahorita cómo es que surge la luz. ¿Cómo se forma la luz? ¿Cómo se produce la luz? Eso lo vamos a ver después. Vamos a hablar y lo vamos a ver. Por lo pronto podemos, sí, parcialmente ver que para que se pueda... De hecho aquí lo vemos porque hay luz. Si no hubiera luz, no veríamos. Entonces, la luz desde el punto de vista biológico ha sido un fenómeno físico fundamental, primero, para la formación de los seres vivos, para la formación de la vida. De alguna manera la luz fue una de las causas en el planeta Tierra de que en el planeta Tierra apareciera ese fenómeno que llamamos vida. Los primeros seres vivos requirieron de alguna manera de la presencia de luz. Por eso es que es importante que tratemos más adelante de entender cómo es que se forma esa cosa, cómo se produce la luz. O sea, si lo dejo así, no veo nada más que el aparatito. ¿Sí? Si le muevo el circulito nada más oigo, bueno, aplica la acústica, se produce un ruido, como algo que raspa. Pero si lo estoy cambiando de posición alrededor de un eje, es una especie de disco, lo estoy haciendo que se mueva en forma circular, y lo único que produce es
sonido. Yo ahora entiendo que está provocando movimiento de algo, el sólido se está moviendo el aire que está en contacto con el sólido y ese movimiento mecánico de los gases del aire llegan a mi oído y entonces escucho que se está moviendo, lo estoy moviendo. Si está en reposo, no oigo nada. Si cambio su posición, cambio de velocidad de 0 a algo, hubo una aceleración, es un material, tiene masa. Ahora sí, hubo una fuerza. La fuerza la causante de que se mueva y en ese movimiento se mueva en un sentido y parece que hay algo más con lo que interactúa en el sentido opuesto. Tercera ley de Newton. Una fuerza en un sentido, otra fuerza en el otro. Y es un movimiento que diríamos en esa cantidad mecánica que hemos estudiado, que es el cambio de posición de algo en función del tiempo. ¿Eso qué es? Velocidad. Ok, está girando. Ok, entonces no es delta X, sería delta teta entre D o d teta en dt, sería entonces la velocidad angular. Finalmente es velocidad. ¿Qué sucede si cambio la velocidad de giro? ¿Lo vieron? Diantres, rayos, chispas, chispas. Puede ser la expresión o puede ser lo que estoy viendo, o las dos cosas. ¿Sí? Lo expreso porque lo veo. Veo pequeños puntos de luz, que en realidad es materia. Es material. Material que, debido a que ha cambiado su velocidad angular y tiene masa, entonces ya sea la velocidad lineal o la velocidad lineal o la velocidad angular está cambiando en función del tiempo, entonces esto implica una aceleración, por supuesto, también vectorial, pero es algo lo que se está moviendo. El circulito este, y no es ningún caballero inglés. Y esto, A por M, ¿qué es? Ahora sí es fuerza. Esta fuerza está provocando un cambio en el material que compone al objeto que está girando. Está realizando trabajo. W mayúscula. Para no confundir, además tenemos W es omega. Letra griega. Trabajo. Y toda fuerza que es capaz de producir trabajo es energía. Entonces, la luz es un fenómeno relacionado con energía. Pero ¿cómo se comporta? Ya contestamos parcialmente qué es la luz. Es algo que está relacionado con energía. Y se produce cuando de alguna manera se manifiestan, por ejemplo, energía mecánica. Lo puedo hacer también si hago un fenómeno similar de tallado. Uy, ahí está. Vale. Así lo hacen los rancheros. Y de esa manera uno evita quemarse el dedo. No se ha pasado cuando lo hacen de la forma tradicional, se queman el dedo. Okay. Entonces, esto es lo que produce la luz. Y lo voy a hacer con este mientras todavía tiene un poco ahí. ¿La ven? A mi izquierda, ¿la ven a mi derecha?
Yo la veo detrás de ella. La ven allá adelante. ¿Sí? La ven desde abajo. La ven desde arriba. Ya no la ven, pues se apagó. Parece que ya se la acabó ahora sí. No, traigo el otro. Traigo el otro. Chiquito. ¿Sí? Arriba, abajo. Ay, se volvió para abajo, adelante, atrás. No, no. Eso lo hago con los líquidos, no con los gases. Al centro, para adentro. Y además apenas es martes, por favor. Fíjense lo interesante. No importa dónde esté lo que sería. A esto le llamamos una fuente de luz. Algo que produce luz es una fuente de luz. Y la puedo ver desde diferentes direcciones, desde un punto central hacia ya entonces en un círculo. Tendríamos aquí un radio. Pues no, si es en 2 dimensiones será un círculo, pero también puede ser en 3 dimensiones, ¿no? Acá. Estamos abajo del círculo. Entonces sería una esfera. Y aún así, no importa si es un círculo o es una esfera, la puedo caracterizar. Está la fuente de luz. Ahí está la llamita. Cualquiera que sea la fuente de esto emite luz. Eso es un círculo. Tengo que hacer alguna interpretación un poco diferente. Para que esto nos parezca una esfera. ¿Sí? Y la puedo caracterizar en sus dimensiones por medio, por ejemplo, de la distancia del centro a la periferia de la esfera. Y eso es un radio. En otras palabras, la luz se percibe alrededor de una esfera y desde un punto que se une a la fuente de luz o una línea recta que sería el radio de esa esfera. Diríamos que en dirección radial. En el radio hacia mis ojos, en el radio hacia tus ojos, en el radio hacia tus ojos. La luz se divide, la puedo ver en una línea radial. Quizá por eso es que algunos sugirieron que a esto se le llame a la luz que sale de un punto central hacia el exterior de un espacio esférico, que sería un espacio esférico, y por ello tridimensional. Es por eso que a esta cosa que puedo ver en una dirección a lo largo de un radio se le llama transmisión radial o radiación. La luz se irradia desde la fuente hacia el entorno tridimensional en forma esférica o en forma radial. ¿Sí? Es en forma. ¿Cómo se comporta? Pues en forma radial. Se comporta en forma radial. Y confirmamos que es una línea, que es a lo largo de una línea recta, que es el radio. El radio es una línea recta entre 2 puntos. En este caso sería entre la fuente de luz y lo dibujan así, luego los libros. El punto de inicio. Con pestañas o sin pestañas. De hecho, la visión es un fenómeno óptico.
Mientras que el oído es un fenómeno acústico, desde un punto de vista biológico. ¿Sí? El oído es acústico, esto tiene que ver con el oído, mientras que la luz tiene que ver con la vista. Por cierto, lo que vimos antes, o lo que hablamos antes, lo que revisamos antes, ¿con qué sentido de percepción e interacción con el universo tiene que ver? Se relaciona. La mecánica con cuatro sentidos biológicos se relaciona con el tacto. De hecho, lo sentimos por presión. Si no es lo mismo que le haga así con el dedo, Con un palo. a que le haga así con la mano. ¿Sí? No, vi hace poco, casualmente se me apareció ahí, ya ven que de repente en Facebook también dan cosas en video, por ejemplo. Vi una escena de una película donde llega el típico macho con un militar viejo, un bar o un restaurante, no sé. Y el joven macho se quiere burlar del militar viejo. Y el militar viejo dice, no te metas conmigo. No, ¿qué me vas a hacer? Dice, te puedo controlar, te puedo parar con un dedo, con mi pulgar. ¿Eh? Más o menos, no, más peor. Y le pone una con un dedo. ¿Por qué? Porque es todo el peso del viejo militar, toda la masa, todo el peso, la masa en movimiento, fuerza, peso es fuerza, sobre el área del pulgar. ¿Qué hace más daño? ¿Qué modifica más el entorno? ¿Un puñetazo o un dedazo? Si das que tienes que entrenarlo, si no te lo rompes. Por eso los golpes de karate se dan con el canto de la mano o con la bola de arriba de la muñeca. Un golpe típico de karate es este. Déselo. No, nada más se marca. Se marca que son acá en la cabeza. La patada de karate se da con el canto externo del pie o con el talón. Hace años que no lo practico. Sí, yo pasé de cinta adhesiva a cinta de anclaje. Sin tratar mucho porque luego tuve que dejar por una enfermedad respiratoria. Muchos años antes del COVID. Vamos, aprendí lo básico y después lo entendí cuando estudié física. Ok, entonces, la mecánica se relaciona biológicamente con el tacto. De hecho, tenemos sensores de presión en los tejidos. Lo que perciben son variaciones en la fuerza sobre el área. Son sensores de presión. ¿Habían oído hablar de esos? Bueno, ya lo hicieron. Bueno, ahora estamos hablando del oído. Estamos escuchando el oído. Estamos redondeando lo que hablamos previamente. Vimos las ondas de diferentes tipos y mencionamos que las ondas acústicas son ondas longitudinales, no son ondas transversales. Bueno, hoy estamos tratando de entender qué carambas es la luz como un fenómeno físico u óptico, porque se relaciona con el importante sentido humano de la vista. Los humanos hemos evolucionado en un planeta que orbita una estrella que emite un cierto tipo de luz que ha sido fundamental para la evolución de la vida en la Tierra desde su formación y que a lo largo de 3.500 millones de años los organismos que han mutado genéticamente y se han formado por esas mutaciones
sistemas que de alguna manera interactúan con la luz se han visto en muchos casos con alguna ventaja para explotar el entorno seleccionado, la cual ha dependido de la luz. Otros organismos que por cuestiones ambientales se vieron en lugares donde no hay tanta luz, la luz es más, entonces podremos medirla los sonidos, la acústica mide los sonidos por su efecto mecánico. El sonido es un fenómeno de hecho mecánico, estaría muy cercano fenomenológica y conceptualmente a los primeros temas que vimos en el curso, a la mecánica. De hecho, el sonido son ondas mecánicas, es materia en movimiento variante, repetitivo, por eso son ondas. Es repetitivo, es periódico, es un fenómeno periódico la luz. Pero se experimenta de manera, los seres vivos lo experimentan de manera diferente y han evolucionado con base en esas características. Hay organismos que son más eficientes en el aprovechamiento de los fenómenos acústicos para su supervivencia y explotación de los recursos del entorno. La ecolocalización. Es decir, hay que hacer la palabra un poco más larga. La ecolocalización. ¿Sí? Ecolocación es una como de poner cosas. Ecolocalización. Ecolocalización. Hay que practicar la ecolocalización, la palabra. E incluso en alguna ocasión me topé en la televisión con un chico norteamericano ciego que él se orientaba por medio de lo que ecolocalización. Producía un sonido con la garganta y él se había entrenado desde niño para tratar de ubicar los fenómenos acústicos relacionados con el rebote de las ondas mecánicas, el sonido, al que dijimos se llama eco. Como las ondas mecánicas son colisiones de materia, es materia que se mueve en el espacio, pues estas ondas se mueven a velocidades específicas, dependiendo de la naturaleza de la materia. Por eso es que el sonido se mueve o viaja a velocidades diferentes en diferentes medios. Entonces, si yo estoy en medio del salón y emito una onda acústica, pues va a llegar a ambos lados, a ambas paredes, vamos a suponer, bueno, acá son ventanas, son paredes, pero llegaría en el mismo tiempo el sonido a la pared, rebotaría y me regresaría, y de hecho lo está haciendo, a la misma velocidad, y si estoy en medio tendría que ser en el mismo tiempo. Si me cambio de posición, cuando hablo, me escucho diferente. Porque escucho mi eco más rápido del lado izquierdo que del lado derecho. Porque la velocidad de las ondas mecánicas suele ser constante en el mismo medio, y aquí lo que hay es aire. Ya dijimos que si la onda mecánica pasa de un medio de una densidad a otro medio de otra densidad, la velocidad cambia y la dirección también. Eso dijimos que se llama el fenómeno de refracción. Una característica de las ondas, de los fenómenos periódicos llamados ondas. No importa si son transversales o longitudinales, todas las ondas presentan reflexión, si rebotan, la forma del rebote depende de cómo llega, como una pelota. Una pelota, me acaban de dar una pelota acá. Me dieron esto hace rato. Me deben la pasa. Se rifaron los profesores. Yo me sacar la pelota. Además, para que se note roja.
patrocinadores del evento. No sé ni quiénes son. Pero cuando yo hago que colisione la pelota, si es vertical, asciende por conservación del momento en forma vertical, misma dirección. La velocidad es un fenómeno vectorial, es una cantidad vectorial de velocidad. La fuerza es vectorial, tiene dirección y sentido. ¿Qué sucede si colisiona en un ángulo que no sea, en este caso, de 0 grados respecto a la vertical? 0 grados respecto a la vertical. ¿Qué pasa si no es 0 grados respecto a la vertical? A ver, allá, atención. Por eso estás despierto en clase. Despierto y atento. O sea, estar despierto solamente no. Ahorita, por favor. Como se dicen las caritas que hay. Ahorita, por favor. A ver. ¿Cómo saben a quién le puede caer la pelota? Por la dirección. Por el ángulo. Por el ángulo con el que colisiona. ¿Otra vez? Yo debo estimar, que es una especie de cálculo aproximado, mental, estimar el ángulo en el cual debe colisionar la pelota, dependiendo de la posición en la que se encuentre su compañera del salón. ¿Sí? Debo estimar la distancia mía a ella, la aceleración de gravedad, porque la pelota no se mueve en línea recta, porque está la gravedad. La pelota se mueve en parábola, pero aún así ahí debo considerar el ángulo justo en el momento de la colisión. Entonces, a ver a quién de los dos le toca. ¡Ah! Sí, nada más que atravesó la mano. Son años de dar clases de física y años de jugar béisbol. Y años de no jugar béisbol. Hace mucho no juego. Aunque me gustaba más ser catcher que pitcher. ¿Sí? ¿Mande? No, era malísimo bateando. A ver. ¿Quién la quiere? Ha sido el elegido de los dioses. Dice por eso de ateo. A ver. Debo considerar también si la pelota está girando o no cuando la suelto, porque eso modifica mecánicamente la colisión por fricción y en este caso por movimiento rotacional, que también se conserva y se transmite el movimiento de rotación. O sea, no es simple hacer rebotar una pelota, hay mucha física de por medio. El sonido se comporta igual porque está formado, se transmite a través de la materia. No, el sonido. Serían sonidones. Acusticones, le llaman, ¿no? Es la materia que conforma a la materia. Esa, cuando es colisionada, transmite la cantidad de movimiento y eso quizás sea el por qué las ondas acústicas son longitudinales. Se transmite el movimiento a través de la materia que está colisionando constantemente. ¿Sí? Bueno. El sonido entonces es un fenómeno periódico, tiene propiedades de onda, se comporta como onda y como pelota. Sí, ¿no? También como partícula. Oh. Es relativo su concepto de partícula y normalmente está interpretado de manera, yo creo, distinta a la que postuló originalmente quien habló de las partículas en física. Por eso lo veremos después y hablaremos de eso después. No consideremos el concepto de partícula como cosa, sino como cantidad cuando hablemos de aquel fenómeno, que si la onda, que si la partícula. Eso es otra onda. Entonces, pero nuestro tema de hoy es la luz. ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz?
es algo que se comporta de manera radial. Yo lo veo en una... Puedo tener otro tipo de fuentes de luz. Por ejemplo, esta. Así. ¿Sí? ¿Sí la ven? ¿No la ven? ¿Ya la ven? ¿Sí la ven? No, sí la ven. ¿La ven? No, no digo allá. ¿La ven? ¿Allá? No, ¿verdad? ¿Y ella sí la ven? ¿Y ahora? Esto me confirma, paradójicamente y sentadógicamente también, que la luz se transmite en línea recta. En línea recta. Y en este caso se trata de una fuente que está capturada dentro de un contenedor y que solamente permite la salida de la luz por un punto, bueno, bastante ancho. ¿Sí? Es una circunferencia casi. Ahí está, más o menos. Más allá. Cuando me alejo, se va expandiendo como en un cono que en un momento dado podría ser de forma esférica. O sea, no contradice a la definición de la luz como un fenómeno radial alrededor, desde una, o propagándose en una esfera, siempre que le sea posible a través de la materia. ¿Por qué? Como luego de, no sé si lo digan, no sé mucho que no lo he escuchado cuando he ido a un espectáculo público, ven tantito para acá, y no te vayas a sentir ofendido por favor por lo que voy a decir. ¿Bien? No, es porque... No, ¿verdad? A ver, ¿esta la ves? ¿La ven? ¿Sí? ¿Sí la ven? Sí la ven, ¿verdad? ¿Ya no la ven? Cuando eso pasaba, que íbamos al cine y de repente se te atravesaba un mono enfrente, ya te pasé a sentar. Se te atravesaba un mono y tú ya no podías ver la película y decías, quítate que la carne de burro no es transparente. Cállese usted. Sea respetuoso. Seamos respetuosos de las personas. Las ideas se pueden discutir. La interpretación de la naturaleza se puede discutir. Desde un punto de vista científico, las afirmaciones se deben basar en evidencias. En prueba que son evidencias evidencias verificables de manera independiente. Eso es la ciencia. Otra cosa son las ideas o las propuestas o las ideas, las explicaciones del universo no basadas en ciencia. Como que es el amor, que es el odio. Otra cosa son las emociones animales. Por ejemplo, lo que los humanos llamamos amor, la biología del comportamiento sugiere que se relaciona con un fenómeno biológico ubicado en el sistema nervioso central, en particular en una parte del encéfalo que está justo en el centro del encéfalo, el hipotálamo. Así que la próxima vez que le digan a la persona que más quieren, te amo, no le digan aristotélicamente, con todo mi corazón. La prueba es que escucha mi corazón. ¿Qué dice mi corazón? Pum, 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 pum. Oh, muy interesante. Estás tranquilo, estás relajado. En cambio, si está pum, 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 pum. A ver, ¿qué me vas a decir? ¿Alguna mentira? ¿Sí? Por eso está acelerado el ritmo cardíaco. Es un fenómeno periódico. Podemos medir la cantidad de latidos en unidad de tiempo y eso nos da información de qué puede estar sucediendo en el sistema biológico del organismo correspondiente, que tiene un sistema de circulación de fluido de ese tipo. ¿Sí? Por cierto, solamente se observa en vertebrados. No se observa en invertebrados, no se observa en plantas. Ya le partiste la boca a su compañero, ¿no? Menos mal. Las colisiones, por favor, en otro momento.
Y de preferencia con instrumentos que en las cuales la transmisión de movimiento sea diferente, o sea, un humano. ¿Es un boxer? Bueno, no, los boxers, sí, no, esos son niños. Son otra cosa. Son partidas de mano. Eso sí te rompe todo. No. Yo estoy a favor del fair play. O sea, no estoy en el mundial. No, está más arreglado eso que nada. Sobre todo la parte de la lana, la que está más arreglada. En fin, bueno, entonces, debemos presentar las evidencias de que la interpretación que estamos haciendo se acerca a la realidad. La luz es un fenómeno que se transmite en forma lineal, desde una fuente que puede propagarse radialmente, siempre que la materia permita que esa cosa que llamamos luz pueda ser observada. Porque hay materia otra vez, ven para acá, ya la agarré con algo así. Cuando un objeto cualquiera, o un sujeto, y es sujeto, ya lo sujeté, ya no es sujeto, es persona. Cuando un objeto impide que ustedes vean la luz, a ver, la prueba para ellos, ahí está. ¿Ven la luz? Se trata entonces de un objeto opaco. Para acá no querido buscando. Es muy relativo, a ver. Ya salió el FIFA. Otra forma en la que podemos ver la luz es si rebota por reflexión. Por reflexión, ¿correcto? Ahí está. Y ve mi pálido brazo. Nada más. Blanco como la leche. Listo solearme más, oigan. Pues, ¿Mande? La variante es la cantidad de luz reflejada, la reflectividad. Entonces, pero sí en el estudio de verdad. Tiene que ver, de hecho, la cantidad de luz se mide en una unidad que es la candela. La candela, yo no traje fósforos, traje encendedores, pero no traje velas. Candela es sinónimo de pelo. Candela. Entonces son candelas. Pero en el sistema internacional, ¿cuál es la cantidad? ¿Cuál es la unidad? Revisen el documento. No, a ver, no les dije que lo iba a subir, les dije que lo bajaran. Está en el sitio web. No lo subido para que no lo. Sí, aquí no lo bajaron. Peladito y en la boca no. ¿Sí? Aquí tenemos que trabajar todos. No. Yo jamás pretendo dar cátedra. Estoy en contra de la cátedra, salvo que sea estrictamente necesario. ¿Sí? Prefiero el proceso educativo como una actividad colectiva. Como grupo, somos un grupo de aprendizaje. Todos estamos aprendiendo juntos. Yo mismo estoy aprendiendo cada día que me reúno con ustedes. Amén. CD. Es la unidad. No, es el símbolo. ¿Y la unidad es? Sí, es la candela, ¿no? Sí, es candela. Es la candela. Y el símbolo es CD.
Así como de la longitud, la unidad es el metro y el símbolo es m. ¿Bien? Del tiempo, la cantidad es el tiempo, la unidad es el segundo y el símbolo es s. En la cantidad de luz son candelas y el símbolo es cd. Entonces, mientras más candelas haya, mientras más velas, eso parecería templo budista. ¿Sí? Mientras más candelas, más velas haya, hay más luz. Suena muy cotidiano, muy significativo, tiene sentido para cualquier persona. Entonces, es una buena forma de medir la cantidad de luz. Por ejemplo, de una fuente de luz. Una fuente de luz, como puede ser el encendedor. De hecho, no el encendedor, la flama del encendedor. El plasma, que por cierto tiene dos colores: azul y amarillo, que al menos percibibles. Tiene tres. Azul, amarillo. No, el del medio no se ve. Eso fue. Hay otros que son verdes. Eso, ¿sí? Ah, sí. No, es infrarrojo. Ah. Ya luego hablaremos de ello. Es decir, hay luz que vemos y luz que no vemos. Esto se refiere a luz visible. La cual es la menos existente en el universo. Pero no sirvió para sobrevivir en el planeta Tierra a 150 millones de una estrella que emite luz blanca. Le dicen amarilla. Pues si fuera amarilla, todo lo veríamos amarillo, no veríamos en blanco. Pero. Bueno, es que, sí, sí, correcto. Nuestras tres. Tenemos que hablar de otro fenómeno. Ya hablamos de la reflexión. Bueno, hemos hablado parcialmente de la reflexión. La reflexión es la reflexión. Hablamos cuando hablamos de acústica. Refracción. Entonces, espera, aguanta. No spoilees la clase, por favor. Entonces, la luz, fíjense, la luz tiene propiedades o características. Propiedades. Se mueve, digamos que se mueve en línea recta. Es rectilíneo. Radial. ¿Qué más? Puede pasar a través de la materia o no, y si no pasa, puede rebotar, entonces se refleja. ¿Sí? Presenta reflexión. Y entonces sí, esta característica nos empieza a decir ya no cómo es la luz, cómo se comporta. No, sí, cómo se comporta, como si fuera una onda. Porque rebota, se refleja. Y el ángulo de reflexión depende del ángulo de incidencia. ¿Ahí la ven? Acá en el. No. Ahí. No. Vas a hacer otro. Hacia acá. Ahí está. Es que depende de cada quien de ustedes. Para que la veas tú allá, tengo que estar aquí casi, ¿no? Para que la veas tú, tengo que estar por acá. Ahí. Depende del ángulo respecto al plano del espejo de cada quien de ustedes. Por ejemplo, vamos a poner esta acá para que ahora vean la luz blanca ustedes. Ustedes no, porque están en un ángulo negativo. ¿Sí? La otra es el láser que no deben ver, porque si no se puede lastimar. Entonces, pero podemos hacerlo así. ¿Ven la lucecita? La lucecita parpadeando. Y ya esta cosa de Woody, ¿no? Ahí está. Ángulo grande de incidencia, ángulo de reflexión grande, ángulo menor, ángulo de reflexión menor. Bien. Hago el ángulo grande,
de incidencia, el ángulo de reflexión allá grande. Disminuye el ángulo de incidencia, disminuye el ángulo de reflexión. Entonces, la reflexión esta está en función de el ángulo. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Ajá. Cuando rebota no tiene como más fuerza la onda, porque por ejemplo no sé A si ver. ha pasado. Hagamos una analogía. Si rebota es porque se está encontrando con el otro objeto. Podríamos decir que se parece a una colisión. Va perdiendo la velocidad. No, debería al menos conservarse, debería ser igual. La velocidad de la luz es constante. O sea, lo que tenga la luz como energía, después de reflejarse, la luz reflejada debería tener la misma energía, porque la energía se conserva. Como en el caso de la cuna de Newton. ¿Sí? Viene una esferita, pega y la otra se levanta casi hasta la misma altura. Pero de hecho sucede lo mismo. La esferita que es golpeada no llega a la altura de la cual partió la esfera que cayó. Porque la termodinámica, de la cual también ya hablamos, nos dice que no toda la energía se conserva de la misma manera en cuanto al movimiento. Se transforma la energía en otras formas de energía. Como por ejemplo, ¿se han dado cuenta que cuando toman un clavo y lo van a clavar con el martillo, lo están golpeando? Mientras más golpean el clavo, porque es un clavote o está muy duro, sienten que se calienta, aumenta la temperatura. Luego se doblan, ¿no? Bueno, eso ya se te pasó la mano, pero inicialmente se calienta, porque la energía de movimiento se transforma en calor. Por eso, si dos esferas de Newton, una está quieta, la otra baja, colisiona, la colisionada no alcanza la altura original de la primera esfera, porque parte de la energía, hay energía sí, porque venía, la esfera que venía cayendo venía a una velocidad n. Cuando colisiona, pasa a una velocidad 0. Hay un cambio de velocidad. Hay un cambio de velocidad, hay una desaceleración, por lo tanto hay una fuerza. Como hay una fuerza, hay un trabajo, como hay un trabajo, hay una energía. La que estaba en reposo, su velocidad era 0. Se pone en movimiento a velocidad n, hay un cambio de velocidad. Hay una aceleración positiva en este caso, de la masa, fuerza, trabajo, energía. Y alguien diría, bueno, la energía de la primera esfera debería ser la energía de la segunda esfera, igual. Debiera, pero no, porque la naturaleza es más compleja. Parte de la energía del movimiento se transforma en calor. Por eso es que la esfera golpeada llega hasta arriba. Algo similar debería pasarle a la luz. Y de hecho sucede. Sí sucede. Porque no toda la luz que llega a un objeto rebota. No rebota toda. ¿Qué pasa con la que no rebotó? Pues ahí se quedó. La luz que no es reflejada, la que no rebota, se queda en el objeto al cual le llegó la luz, al objeto al que le fue incidida la luz, y eso se llama absorción. El mismo fenómeno que sucede con las ondas cuando vimos en el caso del sonido, me pongo yo algo enfrente de la boca y ya no sale todo el sonido porque todo el sonido está siendo absorbido por mi mano. Parte del sonido está absorbido por el cubrebocas, por eso a veces les digo, ¿sabes qué? Bájatelo ahorita para que me digas algo y después te lo pones otra vez. Yo por eso, para que no haya problemas de absorción de mi voz por el cubrebocas, por eso mejor me mantengo a distancia para poder hablar con ustedes sin el cubrebocas puesto. Incluso he visto algunos profesores, hay una maestra que da clase, contamos hablando de clase, que ella llega a clase con el cubrebocas, pero ella lo solucionó tecnológicamente.
un micrófono y un altavoz. Entonces, una forma muy inteligente de resolver el problema. Ya no se quiere quitar el cubrebocas, perfecto. Pero resolvió el problema de que mis alumnos no me escuchan. Pues, si no, luego la escucho yo también en el salón de clase. Es más, se oye luego en los videos que subo a YouTube. Se oye mi voz, se oye ahí de fondo la voz de la maestra. De su alta voz. En fin, le voy a decir que, sabe, que mejor lo transmita por radio y que se lo transmita a sus alumnos como si fuera un podcast. Un podcast en vivo y presencial. Imagínense un podcast presencial. Todos con sus audífonos puestos y escuchando a la maestra que está ahí enfrente. Bueno, eso es la tecnología, sí. Digo, se han estado usando los proyectores para proyectar el PowerPoint. Ya han pasado del pizarrón y el GIS al PowerPoint y el proyector. Finalmente viene siendo más o menos lo mismo, pues ya se sienten modernos porque usan proyector. No, yo ya pasé por el proyector, ya regresé al GIS. Además, el proyector pesa más que el GIS. La mirada en mi estado ya no la hago. No sé, tenía con las manos como yesero, me encanta. Es parte de... Sí. Se ve, se dice, ok, bueno, sigamos entonces. Ya nos está quedando más claro que es la reflexión y que no todo se refleja porque se absorbe. Y lo que no se refleja se absorbe. Entonces, la absorción debe ser inversamente proporcional a la reflexión. Son inversamente proporcionales. Lo que no se absorbe se refleja, lo que no se refleja se absorbe. Tenemos propiedades. Ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. La absorción. Por cierto, también por lo mismo, también hay un fenómeno triangular. También depende. ¿Qué tanto se va a absorber? Depende del ángulo de incidencia. Por ejemplo, ¿por qué en invierno hace más frío que en verano? Por el ángulo que tiene la parte donde vivimos en invierno y el ángulo en el que llega la luz del sol. Por eso, en verano estamos más apuntados hacia el sol, nos llega con un ángulo menor, no, con un ángulo más cercano a perpendicular, 90 grados, más cercano a 90 grados. De hecho, sí sería un ángulo mayor, hasta 90 grados. Después disminuye el ángulo, y mientras más al norte estamos en invierno, el ángulo es cada vez menor, ¿sí? Sobre la curva, veamos aquí, en el caso de la Tierra, está el sol allá, aquí el ángulo como es, aquí el ángulo como es, allá no sé, es el ángulo teta, el ángulo gamma, ¿sí? El ángulo teta es mayor que gamma. ¿Dónde es mayor la absorción? En teta. Aquí la absorción es mayor, a la absorción en teta es mayor que la absorción en gamma. Vean, la absorción también depende del ángulo de incidencia. Por cierto, aquí esta luz que llega se refleja con este mismo ángulo. Y este sería el ángulo de reflexión de, no sería, ¿sí, teta? Que sería el ángulo, y sería el ángulo gamma de reflexión. El ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Ángulo de incidencia, ángulo de incidencia, ángulo de reflexión. Estos dos son iguales. Estos dos son iguales. Este ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. ¿Okay? Como se dan cuenta entonces, la luz tiene que ver hasta con la evolución de la vida en la Tierra.
No son los mismos organismos que evolucionaron aquí a los que evolucionaron acá. De alguna manera deben de hacer que absorber más energía, si no, se congelan. O desarrollar tener mutaciones, no desarrollan, no piensan, no es voluntario. Deben haber tenido mutaciones que les permitieran poder optimizar su energía o conservarla más eficientemente. ¿Encontramos lagartijas acá en el Ártico? No. Las lagartijas viven aquí, no acá. ¿Vale? Sí, bueno, los reptiles. No se han encontrado reptiles en los polos, en las zonas árticas y antárticas. Sí se han encontrado fósiles de dinosaurios. En otras palabras, los dinosaurios no deben llamarse dinosaurios, o sea, lagartos terribles, porque no eran lagartijas. Bueno, así las interpretaron hace más de 100 años, en el siglo XIX, los que encontraron los primeros fósiles de esos reptiles terribles. Pues no, ahora hay evidencia paleontológica y física, óptica, que nos sugiere que los dinosaurios fueron como los mamíferos y las aves, o equilotermos. No, homeotermos, de sangre caliente, homeotermos. Los poiquilotermos son los que su temperatura la regula el entorno, el ambiente, como las lagartijas. Si yo me equivoqué hace rato hasta acá. Entonces, los dinosaurios probablemente fueron homeotermos porque se han encontrado fósiles en el Antártico principalmente. No es el Polo Norte, pero sí en el Polo. Pero también el movimiento de las placas. Se tiene más o menos registrado por las condiciones, por los fósiles encontrados, por donde se han movido las placas tectónicas y los diferentes continentes a lo largo de millones de años. Y sí, hubo un tiempo que estaban allá en el Polo Sur. ¿Sí? No tan al sur, no en el polo, pero estaban en una zona bastante austral, más que ecuatorial o tropical. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, la luz se refleja, la luz se absorbe. La luz puede pasar a través de objetos de la materia, pasa a través del aire, si no, no nos veríamos. De hecho, ¿por qué nos podemos ver? Porque estamos aquí. No, porque reflejamos la luz. La luz que entra por la ventana, porque incluso intencionalmente apagué las lámparas, la luz que entra por la ventana, que proviene del sol, no nos está llegando directamente del sol. Nos está llegando, por ejemplo, porque se refleja en la columna que está allá afuera, se refleja en los árboles, se refleja en el techo que está allá, se refleja en el piso, luego en el techo. Alguna entra por la ventana, está entrando un poco ahí, luz directa del sol, que se refleja en el piso, rebota hacia el techo refleja, y la luz se va esparciendo, rebotando de aquí para allá, llega a ustedes, a sus rostros, a su cuerpo, y de ahí, dependiendo del ángulo de incidencia, es hacia dónde se refleja. Por eso nos vemos con sombras. Sí. Nos vemos con sombras porque no somos planos. Bueno, por ahí fuera de. Nos vemos inicialmente por reflexión, pero también porque el aire permite el paso de la luz. Si no permite el paso de la luz, los gases de la atmósfera, tendríamos que haber evolucionado de otra manera y no dependientes de la óptica, no dependientes de la luz. Tal vez de la acústica, tal vez del sonido. ¿Qué? Por algo es azul el cielo. Bueno, sí, es otro fenómeno que es una variante de la reflexión. ¿De dónde lo mencionamos? Una variante de la reflexión, lo voy a poner incluso por eso acá, es la dispersión, la cual también la puedo ver. Voy a borrar esto. Sí,
porque necesito ¿Pueden ver la luz blanca? No, ¿verdad? ¿Hasta la pueden ver en el cuerpo? También no me llamo tanto, ya me acabé. También el láser se puede ver. Pero ya se ven puntitos. Bueno. La luz choca o colisiona con cada pequeña partícula de polvo de Higgs. Y en cada pequeña partícula de polvo de Higgs se refleja. Es una reflexión múltiple por partículas pequeñas, y eso es dispersión. Un fenómeno característico de la dispersión, o una forma en que se le llama la dispersión, esto es el efecto Tyndall, que es el característico, ya lo mencioné cuando hablamos de las mezclas. Es característico de las suspensiones. Las suspensiones son materia suspendida en un medio y se puede identificar porque dispersa la luz. Ese fenómeno de dispersión por las suspensiones o por las partículas se llama efecto Tyndall. Que es difícil de cuantificar porque ya no es. ¿Cuál es el ángulo de incidencia de cada partícula? Está en chino. ¿Sí? Entonces, si a veces los anteojos tenemos aquí y dispersan la luz que pasa y entonces ya no veo nada, entonces tengo que limpiarlos. ¿Sí? Las partículas se adhieren al material del lente. Que los lentes son materia que permite el paso de luz. Permiten el paso de luz. Pero se ve chistoso, ¿eh? ¿Cómo se ve tu compañero? Chistoso. ¿Eh? Se ve muy chistoso. Sí, Se ve más amoroso. Aquí estamos observando cómo cuando la luz pasa, viene en línea recta, es rectilínea, incide con un objeto de densidad diferente, en este caso al aire, y entonces se desvía. Ya hablamos de ese fenómeno, ¿cómo se llama? Refracción. Otra propiedad de la luz es la refracción, que está en función de la diferencia de la densidad entre las sustancias a través de las cuales está pasando la luz. Y también está en función de el ángulo de incidencia. O sea, depende de las dos. Depende de la diferencia de densidades, en este caso del aire y el vidrio. El aire y el policarbonato, pero también depende del ángulo de incidencia. ¿Sí? Son dos lentes diferentes. ¿Se ve igual a través de ellos? ¿De los dos? Se ve diferente porque mientras de la lupa de Lupe, no es mía, no es de Lupe, no es de mi suegra. Es así, si lo vemos de perfil, se ve así. Este de acá es así. Podría ser, de hecho, incluso así. Es más, puede ser también así. Se presentan dos fenómenos. El primero, reflexión.
la luz se refleja. Y es algo bastante incómodo en quienes usamos anteojos, porque de repente te llega luz y te refleja y la ves, o te llega por atrás y entra al lente y se te refleja hacia el ojo, y entonces te deslumbran desde atrás, porque está entrando por acá. Entonces puede haber reflexión y el ángulo de incidencia de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Otro es que cuando viene un haz de luz, en ese tipo de curvatura, se desvía así. Y luego así, más o menos. En este caso llega así, llega así y se desvía de esta manera. La incidencia sea la incidencia, pero aquí esta desviación es por refracción, no reflexión. Entonces, el ángulo de refracción depende de la diferencia de densidades entre el medio y el material, pero también depende del ángulo de incidencia. Esto es lo que se llamaría, este de aquí y este de acá, vamos a decir, este llega aquí la luz, así, incide y entonces se va para allá, más o menos, ¿sí? Se va para allá, más o menos. Este cuerpo lo que tiene son dos cavidades, dos hoyos, vamos, dos cavidades, y por esto sería un lente con dos cavidades, ¿cómo lo llamamos? A ver, son cavidades. Bicóncavo, biconcavidad, bicóncavo. De esa manera se acuerda uno del nombre. Cóncavo quiere decir que tiene alguien lo cavó, alguien le hizo un hoyo. ¿Sí? Concavidad. De esa manera no te vas a volver a confundir. Yo también pasaba. Convexo, cóncavo, ¿cuál es cuál? Cóncavo, cavo, cavidad, hoyo. Ya. Este es lente bicóncavo, caramba. Bicóncavo, ¿sí? También puede ser, fíjense, plano cóncavo. Esta cara es plana y la otra tiene un hoyo. Este sería plano cóncavo. Plano cóncavo. Este sería bicóncavo. Cuando están panzones, cuando tienen barriga, cuando están curvos hacia afuera, entonces se le llaman convexo. ¿Sí? Es el opuesto al cóncavo. Cóncavo con hoyo, concavidad, cóncavo, concavidad. Este sería convexo. Tiene una cara plana y la otra convexa. Este se llama un lente plano convexo. ¿Este cómo se llamaría? Juanito, no. ¿Cómo se llama? Biconvexo. Biconvexo. Tiene dos curvas externas. Y este, cóncavo, convexo. Concavexo. Dejamos cóncavo, convexo. Ya después si nos hacemos bolas, tenemos que hacer más bolas. Entonces, podemos tener en general como lentes independientes 5 tipos. Bueno, nos falta uno. Ahí está. Plano, plano, biplano. Este es biplano. Y también puede desviar la luz por diferencia de densidad y por ángulo de incidencia. ¿Ok? Bien. Entonces, este es biplano. Este es plano cóncavo. Bicóncavo. Cóncavo convexo. Biconvexo. Plano convexo. Y convexo terminamos. Con esto terminamos por hoy. Nos vemos mañana para seguir hablando y viendo fenómenos ópticos. Por hoy nos vamos.